Al igual que todos ellos, pues lo hacemos para todos, caballeros. Spark, Versa, Tida, Aveo, todo lo demás, y igual los que pueden estar poniendo por acá. Vamos ahora sí a lo que son los relojes Link and Boost, caballeros. Vamos a hacer un break, caballeros. Vamos a hacer un break porque ahora sí ya entramos en materia robusta de la parte electrónica más moderna, ¿ok? ¿Hacemos un break? Primero que nada, me han preguntado muchísimo acerca de aplicaciones, de la parte de cruce de referencias, de la parte de identificación de serie y también de información que nosotros usualmente estamos circulando mes a mes o de forma periódica. Entonces nosotros vamos a circular ahorita unas hojitas para que nos ayuden ahí compartiendo la información de contacto con su correo para mantenerlos informados cuando emitamos correos con boletines técnicos, alguna información que sale ya sea de Toyota, de Mitsubishi, con alguna información técnica. Entonces es para mantener esta red constante de mejora continua y de formación continua. Hoy estamos dando una pincelada de algo de lo que nosotros manejamos, pero la idea es de que sea siempre de enriquecimiento continuo. Si algo identificamos de una plataforma vehicular que está ocurriendo en Europa, en Rusia, en África, en alguna parte de Latinoamérica, y que sea de beneficio para la Argentina, pues qué más complacido nosotros de poder compartir ese conocimiento. Entonces la idea es de mantener esa cadenita de esa red de conocimiento para que sea de beneficio para ustedes, ¿ok? Vamos a pasar a platicar de lo que son los reguladores Link and Boost. Básicamente es un concepto de regulación controlada en esta forma por la computadora del vehículo. Solo que vamos a cambiar la forma de hacer la regulación en una forma donde un protocolo de comunicación y de compartir información por paquetes de datos se hace entre la computadora del vehículo y el regulador. Información desde lo que es el point, el retardo, los encendidos en suaves, los diagnósticos, la información de respuesta, la información de alterar y modificar valores extremos de regulación pueden ocurrir n veces en cualquier momento y diferentes veces en esa fracción de tiempo. Entonces, esto trae muchas ventajas y es por lo cual se ha ido diseminando más y más, y prácticamente nosotros esperamos que a la tendencia mundial que en unos 3-4 años pero prácticamente todos los fabricantes están adoptando lo que puede llegar a ser una forma estándar de fabricación de reguladores y sistemas de generación. Entonces la ventaja es, o nos colocamos en esa tendencia de formación, porque si no en 4 o 5 años no vamos a estar sintonizados con lo que va a estar saliendo en Denso, en Valeo, en Bosch, en Mando, en Mitsubishi, en Remy y en todas las otras plataformas. ¿Por qué? Porque es algo que le beneficia muchísimo al fabricante, al usuario, al concesionario, por muchos factores, algunos de ellos que menciono, ¿ok? Nos permite tener un control optimizado del sistema de generación en tiempo real, cosa que no ocurre hoy. Por ejemplo, cuando tenemos un regulador con un circuito monolítico instalado, ya tiene programado desde fábrica y para toda su vida, si es de 14.2 voltios, si es de 14.8 voltios, si es que es un alternador que está corriendo en Canadá a 14.2 voltios, puede que suene que es un voltaje insuficiente para alimentarlo en condiciones climáticas de esa región, cosa que no podemos cambiarle si ese mismo vehículo lo llevamos a otra condición donde ese voltaje tal vez no me sirva de una manera tan eficiente como si lo hace allá. En cambio, cuando tenemos un regulador BSS.com, sí podemos actualizar el protocolo de comunicación con el paquete que va a ser transferido entre la computadora del vehículo y el regulador, y ahora sí, actualizamos vía concesionario el software de la plataforma vehicular, y ahora sí, este vehículo para la Argentina va a tener un protocolo de oscilación de 14.9 voltios, si ese es el valor que, por ejemplo, el concesionario o el fabricante ve que es requerido para esas condiciones climáticas. Presión atmosférica, temperatura ambiente, condiciones específicas de mercado, son algunos de los factores que hemos visto que son determinantes para llegar a los puntos optimizados de regulación de estas plataformas en ciertos países. Entonces, a eso es uno de los puntos que brindan una ventaja enorme, porque se puede actualizar, se puede optimizar y se puede particularizar para cada región en específico.
cosa que hoy no lo podemos hacer, como les mencioné, con los reguladores monolíticos. ¿Por qué? Porque tiene la característica que liberados de fábrica no hay manera de cambiarlos. Es más costoso el intento de hacer la actualización, que si lo hacemos vía actualizando ese paquete de datos que intercambia la computadora del vehículo con el regulador. Entonces ahorita vamos a ir viendo un poquitito, sin entrar dentro de la complejidad de la construcción del regulador, qué es lo que tenemos, qué tipo de información se intercambia, y vamos a ir dando paso, ahora sí, a lo que es la utilización del tester, cómo y qué zona del tester es la que interactúa para poder probar ese tipo de reguladores, y un poquitico más de detalle de lo que es troubleshooting en esos casos, ¿ok? Básicamente, y aquí lo vemos, voy a retocar de nuevo lo que son los diodos de los Zener, con un ejemplo que ahorita acabo aquí de dibujar ahora en el break, por varias preguntas que me hacían algunos compañeros de ustedes. En el caso del regulador, el Incapus, pues básicamente tenemos ese circuito de control gobernado por la computadora del vehículo. Es un circuito optimizado, pero controlado y gobernado por ese intercambio de datos que ocurre entre la computadora del vehículo y el regulador de voltaje. Significa que ese regulador no hace nada por sí solo, y no hay manera de poderlo polarizar exitosamente sin correr el riesgo de dañarlo en un banco de pruebas si no se corre y si no se utiliza el equipo apropiado para poder simular intercambio de paquete de datos, que es lo que vamos a ver ahora más adelante con el uso del tester de transpo. ¿Okay? Tenemos ahora ya no un transistor de alta potencia, sino tenemos un FET, transistor de efecto de campo. Es un dispositivo muy optimizado, de alto poder. Tiene la característica, ¿se acuerdan ustedes que hemos visto el voltaje de saturación? Que cuando tenemos un regulador de voltaje, si estábamos hablando del caso típico de uno que maneja una corriente de rotor de 5 amperios, pudiese tener una pérdida interna de 1.2 voltios. Cuando estamos utilizando estos dispositivos con FET, resulta que el voltaje de saturación puede llegar inclusive a menos de 0.5 voltios, lo cual, si volvemos a retomar lo que platicamos, la potencia que no se aprovecha aquí es transferida completamente al rotor, que al final es lo que buscamos. Ojalá que ese voltaje de saturación sea lo más próximo a cero, porque significa que toda la señal que estamos nosotros transfiriendo va a quedar aquí en el rotor, que a su vez, después del efecto rotativo, se traduce bajo ese efecto magnético en potencia de salida. Lo vamos a ver en amperaje. ¿Okay? Este dispositivo muy sensitivo, de muy alto poder, requiere ahora sí la utilización de diodos de avalancha. Y ve lo que aquí ya está ilustrado, la simbología eléctrica como lo habíamos dibujado, y recordemos diodo de avalancha. Hacemos la acotación nuevamente de que hay placas de diodos, rectificadores, que son completamente gemelos, pero unos utilizan diodos de alto voltaje y otros utilizan diodos de avalancha. Si aquí tengo yo un dispositivo perfecto, pero en una reparación llegase a ocurrir un daño en uno de los diodos y no tengo la precaución de utilizar y reemplazar con diodos de avalancha, puedo estar utilizando e introduciendo ya el enemigo al sistema de carga. Muchos me han preguntado, ¿cómo podemos hacer? No tenemos osciloscopio, no tenemos algún equipo para identificar si la placa de diodos es con diodos Zener o diodos de alto voltaje. Primero, la numeración, ¿okay? Ya sea del alternador, el número que tiene la placa como tal. Si habremos agotado ya esos tres elementos y no tenemos una vía de distinguir si es uno u otro, un circuito sencillo es colocar el diodo que ustedes tienen en duda polarizado de esta forma, el cátodo conectado a una fuente de poder que sugiero, si es un sistema de 12 voltios, conectado a una fuente de poder de 50 voltios, y el ánodo conectado aquí a lo que es tierra. Una resistencia limitadora, porque puedo llegar a dañar el dispositivo por conducción en corriente de avalancha. En este caso sugiero una resistencia de alto valor, puede ser de una resistencia de 1/4 de watt en potencia, porque en realidad lo que vamos a hacer es una pequeña prueba para medir el voltaje de caída en este divisor entre el cátodo del diodo y tierra. Un diodo de avalancha, caballeros, con una fuente de 50 voltios me va a dar aquí en este punto entre el cátodo del diodo y chasis, tierra o masa o negativo de la fuente de poder, me va a dar un voltaje entre 24 y 32 voltios, por decir algo.
Si conectado en esta forma me da 27 voltios, estamos hablando de que estamos ahorita polarizando un diodo de avalancha. Si llegamos a tener otro caso y resulta que estamos viendo que aquí lo que nos da es 50 voltios, estamos utilizando realmente un diodo que no es de avalancha, sino es un diodo que todavía tolera más alto voltaje de recorte. Con aseveración, eso sí, que si ustedes también tienen la duda, no solo que si es de avalancha o que si es de alto voltaje, sino que puede ser también avalancha de un sistema de 24 voltios, habría que elevar la fuente de poder por lo menos a unos 75 voltios. ¿Por qué? Porque puede ser que él no conduzca, no porque no sea de avalancha, sino que es avalancha por un sistema de 24 voltios, donde ya no es 24-32, sino es posiblemente de 48-52 voltios. Entonces, para que vean esa combinación. Lo ideal, si pudiésemos tenerlo, es un sistema con un osciloscopio donde podemos ver nosotros el punto de recorte y excitar el dispositivo con alto voltaje para ver en qué recorta. Pero si no, esta es una forma práctica, sencilla, de bajo costo, para poder distinguir si es uno u otro. Y lo asevero, ¿por qué? Máxime cuando ustedes están ya con este tipo de dispositivos, si están diagnosticando un regulador lean y se puede introducir el error de tener un rectificador que no es avalancha, vamos a tener problemas en poco tiempo, donde lo va a haber pagado el dispositivo de regulación. Y si no sabremos distinguir de que hemos introducido al enemigo al circuito, pues lo cambiaremos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces el regulador de voltaje, y en realidad puede ser una interacción negativa que tengan con el puente rectificador. ¿Okay? Por todo lo demás, las diferentes terminales de control se mantienen ahora en un circuito controlado completamente por el circuito de intercambio de datos entre la computadora del vehículo y el regulador de control. Todo lo demás en el sistema queda igual. El sistema de control de field que maneja la corriente del rotor, la polarización a batería, el sistema de detección de qué es lo que está ocurriendo en el alternador se hace por medio de la fase. ¿Qué es lo que hace? Medimos la amplitud de la señal de fase, medimos la frecuencia de la misma y los incrementos. ¿Por qué? Cuando vamos a estar regulando y resulta que el sistema está a 12.5 voltios, pero cambiamos a que suba a 14.8 o a 15 o a 16, y ahorita vamos a hablar por qué estoy hablando de esos valores tan altos. Resulta que también necesitamos hacer diagnósticos qué tan rápido reaccionó el sistema para saber determinar cuál es el cálculo de la carga que está conectado al sistema de generación en ese momento, y sabemos si el sistema está siendo suficientemente rápido en responder a la demanda de carga. ¿Por qué? ¿Qué puede suceder si el sistema está en 12.5 voltios? Resulta que se llega al comando, hay un intercambio de paquete de datos acá, en que el sistema suba a 14.8 voltios, pero resulta que sin haber intervenido ningún sistema de retardo comandado por la computadora del vehículo, resulta que le toma más tiempo al sistema llegar a alcanzar ese valor de voltaje. Uno, puede darnos el traste de que en el sistema de diagnóstico de la terminal de fase nos diga que hay un problema de sobrecarga. Resulta que el alternador es de 100 amperios, resulta que tiene carga para poder alimentar hasta 120 amperios inclusive, lo cual quiere decir que está satisfaciendo, o el sistema está siendo demandado en demasía para poder llegar a ese nivel de valor de voltaje, pero no entregando 100 amperios, sino que le está pidiendo al sistema más de 100, 120 amperios. Pudiese ser un sistema diagnóstico de que está siendo sobrecargado. Y eso lo determinamos por el nivel de cambio en la respuesta del sistema de fase, porque medimos la amplitud y la frecuencia que está alcanzando la señal de salida del alternador. Un poquitico más en bloques a cómo funciona el sistema de roles Link and Bus. El sistema como tal, bueno, tenemos el alternador que recibe las señales que ahorita acabamos de comentar, tierra, estator, que es la que nos sirve para el sistema de detección de fase, cómo está ocurriendo, es una parte que nos ayuda a la parte de diagnóstico. El sistema de manejo de rotor, controlamos la corriente que le suministramos al alternador y de ahí indirectamente el nivel de voltaje que va a alcanzar el mismo. Aquí lo que tenemos es una señal PWM, igual como lo vimos temprano, oscilante. Tenemos control de frecuencia, control de amplitud y control del porcentaje de la parte positiva del ciclo. Porque es la manera con que vamos nosotros el sistema va graduando cuando se va acercando al punto de set point. Voy a hacer aquí un ejemplo para que ustedes vean. Si pudiéramos hacer la representación y progreso cuando tenemos diferentes condiciones de carga,
vamos a hablar de un punto inicial donde tenemos 12.5 voltios en la batería y el sistema comienza a intercambiar paquetes de datos entre la computadora y el regulador línea. ¿Okay? Si hemos hablado de que este es un ciclo y aquí necesitamos subir por un comando de 12.5 voltios a 14.5 voltios, haciendo a un lado lo que son los retardos y el sistema de suave para efectos prácticos, vamos a ver que el porcentaje de ciclo debe ser muy próximo a tener por lo menos un 80% del porcentaje de ciclo en la diapositiva. Significa que estamos llegando al punto de excitación amplio para poder llegar lo más pronto posible a nivel de carga. En el siguiente ciclo pues tendríamos lo mismo, porque recuerden que eso se repite. Una vez de que estemos llegando al voltaje, vamos a verlo como fase 2, digamos que ya aquí no tenemos 12.5, sino que nos estamos acercando a 14.2 y queremos llegar a 14.5. Ahora sí, aquí vamos a hacer una representación de los diferentes ciclos. Ahora sí, ya no ocupamos una amplitud de tamaño de ciclo en la área positiva, sino que ya podemos irlo disminuyendo. Entonces, miren el cambio. Aquí podemos estar trabajando en un 20%, estamos acercando al voltaje requerido. ¿Por qué? Estamos a 14.2 voltios versus 14.5 requeridos. Pero puede ser que la computadora cambie, ya no necesito 14.5 voltios. En el algoritmo de decisión ha ocurrido varias cosas y esto va a cambiar n veces por segundo. Resulta que ahora ocupamos 15 voltios. En la fase 3 se puede volver a reproducir un sistema como tal, y aquí no tendríamos 12.5, sino que tenemos 14.5 y lo que debemos llevar a 15 inclusive. Necesitamos ahora sí excitar el sistema con el mayor ancho posible de pulso y puede inclusive llegar al 95%. En este caso, ese sistema dinámico es el que ocurre n veces por segundo para poder satisfacer todas las necesidades de excitación. En este caso es un intercambio binario de paquetes de datos que ahorita estoy ilustrando yo nada más el sistema de regulación, pero también ocurren cambios a nivel de diagnósticos, a nivel de compensación de temperatura, pero de la misma forma como lo estamos ilustrando. ¿Okay? La ventaja con esto es que podemos hacer eso n veces y el sistema cambia, mide, ajusta, corrige n veces por segundo para poder actualizar la demanda en ese momento del sistema de generación. El sistema Lean y CAN no solo controla el sistema de regulación, también controla otros sistemas que están ocurriendo en la plataforma vehicular como tal. Toma señal de sensores, tiene señal y datos en lo que es el sistema de gobierno del algoritmo de la plataforma vehicular, y también mide lo que son señales de control de temperatura, le da prioridad a todo lo que es seguridad y sistema de estabilización, y de último en la parte de prioridad, que es lo que es el sistema de confort. Entonces todas esas características suman como tal para que dé al final un resultado de cómo gobernar de manera eficientemente el sistema de generación en los vehículos que utilizan esta plataforma vehicular. La lámpara de check engine o la de batería ya no es gobernada directamente por el alternador, sino que él envía señales que son traducidas, que son manipuladas y eficientemente traducidas por el sistema Lean de control, y es el que va a ir gobernando aquí la diferente tipo de información que le va a brindar en el dash o en el panel del vehículo. Si es que el vehículo entró en sistema de bajo voltaje, él podrá ajustar si el nivel de voltaje ya no es 7 voltios, sino que es 9.5 voltios por alguna condición que el sistema detectara, que es ese nuevo parámetro de referencia, así lo hará.
Si el sistema está detectando por la señal de estator que se está yendo a mayor voltaje del requerido del programado y que haciendo estos cambios en el sistema de duty cycle, de porcentaje de ciclo, no logramos bajarlo, significa que puede haber el síntoma de una avería o un daño. Se activa el sistema de gobierno. El sistema de gobierno indica de que ya es una señal de avería o necesitamos demostrar de que hay un potencial problema. Se activa la lámpara de diagnóstico para indicarle al conductor, al mecánico, al electricista de que hay una señal de posible fallo para poder tomar decisión al respecto. ¿Okay? Ahora bien, todo lo que son los diferentes parámetros, llámese no generación, las rampas de encendido en suave, lo que es el valor de set point, lo que son los retardos, cuándo va a intervenir el LRC. El LRC es el sistema de respuesta a control de carga, el sistema de encendido en suave y en rampa, si hay un sistema de preexcitación, todo eso se intercambia por diferentes paquetes de datos n veces por segundo, a como lo define la computadora del vehículo. Entonces puede ser, y por eso lo menciono, que arranquemos en el inicio con un LRC de 10 segundos, pero puede ser que después de que ya tomamos conducción normal, el sistema cambie a comenzar a tener otro tipo de retardos, otro tipo de encendidos en suaves con otros parámetros de tiempo, y va a ser una condición normal tipificada ya dentro del algoritmo de decisión de esta computadora como tal, y va a variar de una computadora a otra. En el caso que vamos a ver ahora, nosotros vamos a simular paquetes de datos simulando la rampa de carga a diferentes valores de porción de carga, para estar seguros de que, uno, estamos haciendo que el regulador pueda excitar el rotor del alternador, eso se traduzca en que suba de 12 a 13, a 14, a 15, y que haya respuesta de diagnóstico del regulador hacia el test para estar asegurando de que también, tanto como lo que es la señal de control como la de respuesta de diagnóstico, se estén transfiriendo apropiadamente de uno a otro.